Polín. Historias, personajes, lugares. Atentos que llega el saludo universal de Elżbieta Borkiewicz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola Elżbieta. Saludamos a nuestra cronista de lo judío en Polonia, esta gran contadora de historias que nos presenta personajes fascinantes como esta cantante de ópera que nos traes hoy. Sí, hoy vamos a la ópera. Pero yo les propongo, antes de escuchar mi programa, busquen el podcast de Jorge Rosenblum, ¿sí? de enero del año 2019, porque él presentó ahí algunas grabaciones de esta cantante, así que nos podría acompañar como música de fondo, ¿verdad? Muy bien, cuando dices podcast te refieres al programa en Radio Sefarad. Al programa. Muy bien, vale. Sí. Vale. Bueno, pues yo procuraré contar la historia de esta cantante, Rosa Raiza, que no era nada banal ni aburrida, porque lógicamente era una gran artista y los artistas nunca tienen la vida aburrida. Cuando en la primavera del año 1926, la Scala de Milán preparaba un estreno, el estreno mundial de Turandot, la última obra inacabada de Giacomo Puccini, que murió mientras trabajaba en ella, en el año 24, había dos cantantes femeninas que optaban por el papel principal de la princesa china. Una de ellas era María Geritza, que tenía una voz muy fuerte, la llamaban el relámpago de Moravia, que se especializó en papeles del gran repertorio alemán. Y otra, por su desgracia, era una cantante 6 años más joven que ella, una muchacha de Białystok, a la que supuestamente el propio compositor había prometido el papel protagonista en su nueva obra unos meses antes de su muerte. Pero aparte de esto, ella tenía una voz más adecuada para el papel de Turandot. Era una soprano con un gran poder dramático de expresión y tenía muy buena técnica, así que la elección recayó en ella. Ella se llamaba Rosa Raiza, que en realidad es el nombre de Rosa repetido 2 veces, una vez Rosa en polaco, o Rosa o Róża en polaco, pero Rosa podría ser en hebreo o en cualquier otro idioma, y Raiza, que es el nombre en ruso. Y hasta ahí todo bien, pero en cuanto a cómo se escribía su apellido, sigue siendo un tema de discusiones, de disputas. Unos lo ponen en polaco como Róża Bursztyn, o sea, Rosa Bursztyn, otros Rosa Bornstein. O sea, de esto depende de las fuentes en las que estamos buscando informaciones sobre ella. Bursztyn significa ámbar y muchos judíos tenían este apellido, no sé por qué, ignoro por qué, pero sí. Bornstein. Ella nació en mayo del año 1896 en Białystok, que es una ciudad al noroeste de Polonia. En aquella época era una ciudad habitada mayoritariamente por los judíos, además era un gran centro cultural de Yiddish, ¿no? Pero ella nació en el seno de una familia pobre, pero como empezó a mostrar talento vocal, de niña cantaba en un coro escolar, dirigido por un profesor que se llamaba Jakub Berman, que fue el primero en descubrir su voz. Él la dirigió, la envió a ciertas personas que pudieron ayudarla a estudiar, a
ejercitar su voz a mejorar, ¿no? Pero claro, eran tiempos difíciles en el Imperio Ruso, entonces Białystok pertenecía al Imperio Ruso, y a los 14 años, debido a muchos pogroms, mucha violencia antijudía, ella, Rosa, con su prima y los hijos de esta, emigraron más y menos que a Italia, a la isla de Capri. Y ahí, claro, en Italia, en la cuna de la ópera, la adolescente Rosa empezó a tomar clases de canto con eminentes cantantes, la soprano Eva Terrazzini, esposa del director de orquesta, que se convirtió en el mentor musical al principio de la carrera de Rosa. Luego siguió estudiando en el Conservatorio Napolitano y luego, bueno, su profesora era Barbara Marchisio, que era legendaria contralto especializada en la interpretación de óperas de Gioachino Rossini. Y debutó en los escenarios en el año 1913, teniendo 20 años, en el Teatro Regio de Parma. Participó en las celebraciones del centenario del nacimiento de Giuseppe Verdi. Ahí tuvo una exitosa actuación en el papel dramático de Leonora en la ópera prima de este compositor, Conde de San Bonifacio, y se grabó en las cabezas de los especialistas de tal manera que ya 2 meses más tarde cantaba en Filadelfia en una ópera. En el año 1914 debutó en la Royal Opera House en Londres, cantando siempre papeles principales, de Aida de Verdi. Además, esta la cantó con el tenor italiano Enrico Caruso, y luego Elena de Troya en la ópera de Mefistófeles y el papel de la condesa Almaviva en las bodas de Fígaro de Mozart. Y a los 22 años fue invitada a la famosa Scala milanesa, y fue entonces cuando conoció a Puccini, porque era un compositor de moda de la época. Y él le ofreció el papel de Magdalena, en la ópera La Golondrina, que acababa de escribir, pero ella dijo que no podía aceptarlo porque tenía contratados previamente conciertos en Chicago. Además, Chicago después se convirtió en el hogar artístico y el hogar de Rosa Raiza. Ahí además se convirtió en una gran superestrella. Y actuó en varios teatros de ópera del mundo, en Italia, Nápoles, Roma, Venecia, Nueva York, Los Ángeles, en París, Berlín y Buenos Aires, bueno, muchos lugares. Nunca volvió a actuar en Polonia. Con el tiempo se hizo famosa por el papel principal de Norma en la ópera de Bellini y Desdémona en Otello, y también en las óperas de Puccini, Madame Butterfly y Tosca. Y en el año 1900 se casó con el barítono Giacomo Rimini, con quien actuó a menudo, daban recitales juntos, y incluso cuando terminó sus actuaciones en los escenarios, daban conciertos en pareja. Y Rosa nunca volvió a Polonia ni a su ciudad natal, pero organizó muchos conciertos benéficos por su ciudad devastada por la Primera Guerra Mundial. Y hubo varios conciertos de estos en América, y cada actuación de ella para sus compatriotas de Białystok causaba un gran revuelo entre el público judío. Y la prensa yiddish a menudo cubría estos acontecimientos en las primeras páginas. Por ejemplo, en marzo del año 1918, el diario neoyorquino en yiddish Vorwärts decía: Rosa Raiza, la hija judía de Białystok, que se convirtió en una gran estrella de la ópera, pagará su deuda.
una deuda con el pueblo de Białystok, una deuda con todos aquellos que están orgullosos de su carrera. Cantará este domingo por la noche en la Academia de Música de Brooklyn. Será un placer escucharla. Y un año más tarde, no, 3 años más tarde, el mismo periódico decía que iba, además seguían su vida, ¿no? Decían que iba a asistir a ver una representación de teatro en el Teatro Judío de Nueva York, de Morris Schwartz Theater, ver la obra La Posada Vacía, basada en un drama de Peretz Hirschbein, porque se decía que también era por la nostalgia de Białystok, porque la obra estaba protagonizada por Ella Marion, que supuestamente era amiga de la infancia de ella, y que las dos de pequeñas soñaban en convertirse grandes artistas, ¿no? Y el periódico dice: Rosa Reicha, que ha cumplido su sueño y se ha convertido en una de las más grandes cantantes del mundo, viene el lunes por la noche para ver hasta qué punto la señorita Marion ha conseguido realizar su sueño y convertirse en una gran actriz. No sabemos cómo fue después, pero realmente Rosa sí que se convirtió en una gran diva de la ópera. Y pasó a la historia siempre por interpretar los papeles de principales femeninos, ¿no? Por ejemplo, Asteria en Nerón, del compositor italiano Arrigo Boito, y como la primera Turandot de Puccini, la Turandot que veía en ella Puccini, ¿no? Y ambos estrenos de estas dos obras, que eran las más interesantes, importantes, se produjeron después de la muerte de los compositores. Boito murió en el año 18 y Turandot el año 24, a finales del año 24. Y ambos estrenos tuvieron lugar en el Teatro de la Scala de Milán, y Rosa Reicha fue invitada a participar en ambos eventos por Arturo Toscanini, el legendario director de orquesta y director musical de este teatro. Y el estreno de Nerón tuvo lugar en el año 24, y se dice que durante los ensayos, precisamente entonces, durante los ensayos, habló con Puccini, quien, embelesado por la voz de ella, le prometió el papel protagonista en su obra, que no llegó a terminar porque murió en el año 1924, en noviembre. Y según cuenta la leyenda, la artista, consciente de la fuerza de su voz, habría pedido al compositor que escribiera muchas partes agudas en su parte vocal. Y bueno, esto le pasó factura mucho después, porque al parecer tuvo que retirarse precisamente porque perdió su voz, ¿no? Su voz, sobre todo la ejecución de las partes altas. Y ahora dice, las sopranos de hoy también se enfrentan a las consecuencias de esta decisión de pedir al compositor de introducir este cambio. Puccini murió en noviembre del año 24. Franco Alfano terminó la obra basándose en los bocetos, porque la obra estaba casi terminada. Y según una anécdota que citan muchos libros, durante la velada previa al estreno, Toscanini, que dirigía la ópera, supuestamente detuvo la representación en mitad del acto tercero, en el punto en que Puccini había interrumpido la obra. Y se volvió hacia el público y dijo de una manera muy solemne: aquí dejó la pluma el maestro. Rosa Reicha dejó de cantar aún antes de la guerra. Las fuentes citan 2 fechas probables para el final de la carrera. Una es actuación como Raquel en la ópera La Judía de Jacques Halevi en el año 37,
y otra en la ópera El Debug de Lodovico Rocca en el año 38 en Detroit. Vivió la guerra en América, en Chicago, ayudó mucho, ayudó todo lo que pudo a los judíos en Polonia, en Białystok. En general participaban todas las acciones benéficas para ayudar a su gente en Europa, ¿no? Y en el año 56 se trasladó a California, ella y sus hijas, porque su marido murió 4 años antes, y ahí vivió solamente hasta el 28 de septiembre del año 1963, porque murió de cáncer a la edad de 70 años. Y muchos investigadores y aficionados a la ópera de todo el mundo consideran a Rosa Raïssa la cantante con la voz más bella de la primera mitad del siglo XX. Pero, curiosamente, en Polonia sigue siendo una figura casi desconocida y olvidada, quizás porque nunca pudo actuar en Polonia, ¿no? Bueno, esto es toda la historia de Rosa Raïssa. Ahora escuchen un poquito su arte, y solamente quería decir que para preparar este programa me inspiré en un artículo que encontré en la revista, en el boletín del Instituto Histórico Judío, un artículo de Olaf Jackowski, que a su vez estaba basado en un trabajo amplio, una tesis doctoral de otra persona de la Universidad de Białystok que le dedicó a la cantante. Y también sé que existe una biografía en inglés, la única biografía de Rosa Raïssa, escrita por Charles Mintzer y publicada en Boston en el año 2001. Así que si tienen ganas de saber algo más, hay que buscar este libro de Charles Mintzer. Gracias de nuevo por presentarnos a un personaje tan fascinante como Rosa Raïssa, quizá, como decías, la voz más bella de la primera mitad del siglo XX. Te esperamos en el próximo Polín. Gracias. Gracias.